Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de la programación en Arduino. Sí, como ya vimos algunos simuladores anteriores, es necesario que comprendamos cuál es la estructura de programación en Arduino y cómo se trabaja, cómo se maneja. Bueno, en esta ocasión vamos a iniciar con cómo es la estructura de un programa en Arduino. ¿Sí? Entonces, la estructura de un programa en Arduino solo tiene prácticamente dos, está compuesto por dos partes. ¿Sí? La primera parte se le llama setup y la segunda parte se le llama repetición. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos la parte del setup y la parte del void loop. ¿Sí? Sale. Entonces, para que ustedes más o menos vean, voy a hacer un poquito de zoom. Y la estructura de un programa Arduino inicia con estas dos sentencias. Con la sentencia void setup y con la sentencia void loop. ¿Sí? Cada una de estas partes, una de estas partes del código, en sí tienen una función, ¿sale? La cual vamos a ver a continuación. La función del setup, ¿sale? Es una función de tipo vacío, la cual no devuelve ningún valor. Este método setup se ejecuta solo una vez cuando el Arduino enciende. ¿Qué quiere decir? Que en el método setup podemos ejecutar una sola vez el código o cargar algunas variables, pero una sola vez, ¿sí? Entonces, prácticamente en el método setup declaramos algunos valores que no se vuelven a declarar o que no se quieres que se repitan constantemente. A diferencia en el método loop, es un código que se ejecuta continuamente. ¿Qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, imprimes o das una instrucción a un LED que se quede encendido, este LED tú le estás dando la instrucción que se encienda, pero el código loop lo que va a hacer es un ciclo, es decir, va a ejecutar este código y va a regresar nuevamente al principio. Lo va a volver a ejecutar y va a regresar nuevamente al principio. Lo ejecuta nuevamente y regresa al principio. ¿Sí? Mientras que el código setup solo arranca el código y aquí finaliza. ¿Sí? Prácticamente el método setup se ejecuta una sola vez y el método loop es como un ciclo infinito. ¿Sale? ¿Qué tipos de códigos vamos a manejar dentro de nuestra interfaz Arduino? Bueno, existen muchas sentencias. Cabe mencionar que la programación en Arduino está basada en C y pues cuenta con algunos ciclos y condiciones que se comparten en el lenguaje C. Recuerden que C es muy amigable y es muy compatible con Java, entonces la mayoría de ustedes ha programado en algún lenguaje en alguna ocasión y les va a sonar un poco familiar algunos códigos y condiciones que veamos en este tutorial o en esta pequeña clase. Vamos a iniciar con ciclos y condiciones, ¿sí? El código de Arduino está basado en C++ y contiene palabras reservadas que son muy conocidas por nosotros. Estas estructuras permiten ejecutar instrucciones tomando en cuenta si el valor que comparamos es verdadero o falso y también permiten ejecutar bloques repetitivos de código por medio de los ciclos. Y aquí es donde entramos en las principales funciones y condiciones de Arduino. Primero es if, que esta condicional ya la conocemos todos. If else, que es una variante del if. Después sigue el ciclo for o ciclo para. Posteriormente el ciclo while, el ciclo do while y dos funciones que vamos a ver que se llaman high low. ¿Vale? En este momento las únicas que vamos a explicar serían estas, que son las que nos interesan. Es muy probable que en el nivel en el que ustedes están ya se hayan topado con todos, con estas condicionales y con estos ciclos.
Pero vamos a explicar un poquito la sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Bueno, pues es la forma en la que se va a poder visualizar o se va a poder programar el código. Entonces, una sintaxis de if es la siguiente. Dice: en Arduino, este tipo de estructura solo devolverá un resultado. En caso de que la comparación del valor sea verdadera, podemos dar un resultado o una acción. En caso de que el valor sea falso, seguirá ejecutándose el código sin tomar en cuenta que lo que está entre corchetes. Bueno, si ustedes se daban cuenta, hace rato analizábamos la estructura de un programa en Arduino y tenía un void main que solo se ejecuta una vez y un void loop que se ejecuta en forma de un ciclo. Entonces, dentro del void loop, nosotros vamos a programar nuestra condicionante. Y aquí estamos comparando a través de una condición if la variable. ¿Qué variable? Puede ser la variable que nosotros querramos. Entonces, aquí la condición es: si variable es mayor que el valor, imagínate que la variable es mayor que el valor, le asignamos un valor 5, ¿sí? Si la variable es mayor que 5, bueno, se ejecuta este código que está entre corchetes, ¿sí? De lo contrario, si la variable es menor que 5, pues nunca se ejecutaría este código y se brincaría específicamente a este código, ¿sí? Entonces, volvería a ejecutar y volvería a verificar si el valor es mayor que el valor que tenemos ahí, 5, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos a analizar un if, funciona como una compuerta AND, en la cual solo hay un valor verdadero y un valor falso, ¿sí? La diferencia es que aquí no necesitamos de un circuito integrado para representarlo. Nosotros con el código podemos comparar esa variable con ese valor sin necesidad de algún circuito. Ya todo lo hacemos de forma digital, ¿sí? Entonces, esa es la sintaxis que maneja nuestra condición if, ¿vale? Entonces, imagínense que es una compuerta AND que solo le da un valor verdadero, un valor falso, pero condicionando la variable que nosotros necesitamos comparar. Vamos ahora con la sintaxis if-else. Aquí viene lo interesante. Dice: en esta estructura podemos obtener múltiples resultados en base a las comparaciones que necesitamos desarrollar. Ejemplo: si un valor es igual a 1, que encienda el LED rojo. Si el valor es igual a 2, que encienda el LED verde. Si el valor es igual a 3, que encienda el LED amarillo. Si ninguna de las anteriores se cumple, que encienda el LED azul. En este ejemplo es como si utilizáramos múltiples compuertas lógicas para comparar una sola variable, ¿sí? Y no solo podemos utilizar valores de int, de i, también podemos utilizar valores OR, valores AND, valores XOR y los que ustedes quieran comparar, ¿sale? Entonces, aquí un ejemplo de if-else. Tenemos aquí el primer valor, que está dentro del void loop. Si la variable es igual al valor 1, que encienda el LED rojo, ¿sale? Supongamos que la variable no es igual a 1, bueno, no hace caso a este código, pero se va a la siguiente comparación. Si es igual a 2, entonces va a encender el LED verde, ¿sí? Igual, supongamos que esto no se pudo ejecutar porque no es igual a 2. Bueno, va a comparar el tercer valor, que es, entonces si la variable es igual a valor 3, va a encender el LED amarillo. Supongamos que no es ni igual al valor 1, ni igual al valor 2, ni igual al valor 3, entonces tiene un de lo contrario. Aquí ya no condiciono. ¿Qué quiere decir? Que si no es igual a 1, a 2 o a 3, pues va a ser igual a cualquier número que sea sin tomar uno de esos tres y va a encender el LED azul. De esta forma, nosotros le estamos diciendo, ¿sí?, que prácticamente va a ejecutar una instrucción en base a la comparación que hizo. Aquí yo estoy comparando únicamente utilizando
un falso o un verdadero. Pero yo también puedo utilizar una sintaxis utilizando compuertas o operadores lógicos como son AND u OR, ¿sí? Y ejecutar múltiples condicionales. Proseguimos, creo que entienden muy bien estos códigos porque son muy sencillos y ustedes ya están en un nivel avanzado. Vamos con la sintaxis del ciclo for, ¿sí? Esta estructura se utiliza para repetir un bloque de código el número de veces que sea necesario para el programador. El ciclo for consta de 3 puntos importantes. Primero, lo que hace el ciclo for es inicializar el valor de una variable, también podemos definirlo como punto de inicio, ¿sí? Es decir, que aquí en este ciclo for, mi variable de inicio me dice que inicia en 1, ¿sí? Ustedes verifican aquí la flecha de color rojo, llega exactamente acá. Entonces estamos inicializando el valor. No vamos a decir que nuestro contador o nuestro ciclo va a iniciar en 1. La condición 2 es lo que queremos que se repita hasta que se cumpla esta condición, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, dice condición de prueba, es la parte en la que tomará como límite de repetición. Al llegar a este punto, no se ejecutará más. Es decir, que solo el ciclo se va a ejecutar mientras se cumpla esta condición. Es decir, que va a llegar únicamente hasta 9, porque 9 es menor que 10, y ya no va a hacer otra repetición. ¿Por qué? Porque ya no puede, ya no se cumple esta condición. O sea, ya se cumple esa condición, perdón. Por último, tenemos la expresión de incremento en la variable inicializada, que sería esta última parte, ¿sí? Estamos incrementando, pero no solo podemos incrementar, el ciclo for también lo podemos inicializar de la siguiente forma. Aquí estamos inicializando de 1. Todo esto se va a repetir 9 veces, que son los incrementos que va a dar hasta que se cumpla la condición, ¿sí? Pero también podemos inicializar esta variable en 10 y decirle aquí que se ejecute mientras el valor sea mayor que 0, ¿sí? Y aquí en lugar de incrementar podemos decrementar. Como decrementamos, entonces va a ir de 10 menos 1, ahora va a valer 9, 8, 7 y hasta que llegue al 1. Cuando llegue al 0 se rompe el ciclo y se termina la condición, ¿sí? Entonces es muy sencillo prácticamente entender la sintaxis. Vamos con el siguiente ciclo, que es el ciclo while, que este es un ciclo que se repite continuamente y de forma infinita. Solo se va a romper hasta que la expresión dentro de los paréntesis se vuelva falsa. Ejemplo, yo quiero un programa que encienda un LED de forma infinita hasta al menos que se presione la letra S. ¿Qué va a hacer este programa? Que mientras yo puedo presionar todas las teclas del teclado, siempre mi LED va a estar prendido. Siempre, siempre va a estar repitiéndose esa función. Siempre, 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 aunque no presione nada. Pero ¿qué dice? Que esta sintaxis es cuando, ¿sí? Cuando la letra que yo pulse, si yo pulso la S, aquí nos dice la condición. Si la variable es diferente de S, esto que se repita, esto se va a repetir. Si es diferente, pero si es igual, es decir, si yo la presiono, se rompe el ciclo y termina el código. ¿Sale? Entonces prácticamente eso es lo que pasa con la sintaxis del ciclo while. Es un ciclo con condición. Únicamente va a terminar hasta que la condición que está dentro de los paréntesis se termine. Algo similar pasa con el ciclo do while. El bucle do, bucle hacer o hacer mientras, también es llamado ciclo do while. Es una estructura de control cuyo propósito es ejecutar un bloque de código y repetir la ejecución mientras se cumpla cierta condición expresada, ¿sí?
Entonces, aquí en la sintaxis nos dice do. Esto se repetirá hasta que se presione la letra S. Bueno, aquí en este caso es una opción o un valor, ¿sí? Aquí nos está diciendo que la variable, mientras la variable sea menor que 4, este ciclo siempre se va a estar repitiendo, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve el do while? Ah, bueno, supongamos que yo tengo un menú y mi opción 1 es la suma, ¿sí? Mi opción 2 es la resta. ¿Sí? Mi opción 3 es la multiplicación. Y mi opción 4 es salir. ¿Vale? Ah, bueno, si presiono 1, ¿qué pasa? Ah, bueno, va a comparar aquí. Ah, la variable es 1. Ah, entonces repite. Ya hizo la suma y se repite. ¿Qué quieres realizar? No, pues ahora quiero una resta. Ah, bueno, la variable es 2, entonces se repite. Ya realicé la resta. ¿Qué quieres realizar ahora? No, pues presiono 3. Ah, ya realicé la multiplicación. ¿Qué quieres hacer ahora? No, pues quiero salir. Presiono 4 y aquí ya no se cumple. La variable ya no es menor que 4. Por lo tanto, el programa se termina y se sale. El ciclo do while nos sirve para realizar ese tipo de funciones. Entonces, prácticamente, pues es muy sencillo entender estos códigos, ¿vale? Entonces, recapitulando un poco, tenemos los ciclos, condiciones, en las cuales tenemos que tenemos if else, for, while, do while y muchas otras más, ¿vale? Entonces comentábamos que if solo devuelve un valor verdadero o falso. If else nos permite hacer varias comparaciones. Es decir, no solo obtengo un valor verdadero o falso, puedo hacer una condición y dentro de esa condición, si no se cumple, crear otra condición o comparar otro resultado. Ciclo for es una repetición hasta un número de ciclos, un número máximo de ciclos que nosotros le vamos a programar, ya sea de incremento o de decremento. Sintaxis de while, recordemos que esto solo se va a repetir mientras lo que está dentro de los paréntesis se cumple. Cuando se cumple esto, se termina el ciclo. Do while es algo parecido, pero aquí lo bonito es que ejecuta el código y regresa al principio, de donde yo quise iniciar el código. ¿Sale? Entonces, pues prácticamente esto es lo que llevamos. Vamos a seguir con los input u output, que es muy importante para programar en Arduino. Entonces ya vimos que Arduino se programa prácticamente igual que todos los lenguajes de programación, con la ventaja es que es muy similar el código al utilizado en C++. Entonces, para iniciar a programar en Arduino es necesario conocer nuestro Arduino. Ya nosotros ya conocemos nuestro Arduino. Entonces vamos a establecer cómo son los pines de entrada y cómo son los pines de salida de Arduino. Pero tenemos antes que considerar o conocer los pines. Entonces tenemos en primer lugar los pines digitales. Los pines digitales solo aceptan valores que son de 0 y 1. ¿Sí? 0 en la electrónica, si nosotros lo representamos con electrónica, 0 va a ser igual a 0 volts. Acuérdense que es una corriente. Y 1 va a ser igual a 5 volts. ¿Sale? Entonces, prácticamente, cuando yo estoy enviando una señal 0, estoy enviando 0 volts.
Y cuando yo envío una señal 1, estoy enviando 5 volts. ¿Cuáles son los pines del Arduino que son de tipo digitales? Bueno, aquí me los marca. El pin 13, si se dan cuenta, es un 13 normal, un número 13. El número 12, el número 8, el número 7, el número 4, el número 2. Esos son pines digitales que solo aceptan valores de 0 y 1. Que 0 representa 0 volts y 1 representa 5 volts. Después tenemos los pines analógicos que aceptan valores de 0 a 1024. ¿Sí? Que representados en voltaje serían variaciones entre 0 y 5 volts. Es decir, que a través de estos pines analógicos, yo puedo tener lecturas no simplemente de 0 volts, sino de 2.2 volts, 0.1 volts, 1.1 volts, 3.3 volts, dependiendo la cantidad de voltaje que yo pueda experimentar. Obviamente estos valores se convierten de 0 a 1024, se convierten a voltaje, pero pues prácticamente es para sensores que necesitan darnos un valor más real, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que yo en un pin digital eh, tenga yo un sensor que detecte una línea, que generalmente los sensores de líneas funcionan de la siguiente forma, ¿sí? Tenemos una línea negra. El sensor de línea, cuando está en la parte negra, detecta un 1, y cuando está en la parte blanca, detecta un 0. Entonces podemos utilizarlo en un pin digital, ¿sí? Porque solo detecta un 1 o un 0. Pero ¿qué pasa con un pin analógico? Bueno, un sensor que detecta temperatura no te va a detectar únicamente unos y ceros, te va a detectar diferentes valores. Entonces yo no puedo utilizar en un pin digital no puedo utilizar un sensor de temperatura porque no me va a detectar esos valores. Tengo que utilizar un pin analógico o otro tipo de pin que soporte esa variación de valores. Bueno, entonces los valores analógicos en el Arduino están representados como A0, A1, A2, A3, A4 y A5. Existen diferentes placas de Arduino las cuales contienen más pines analógicos o más pines digitales. Por último tenemos los pines PWM, los cuales son pines digitales, pero pueden emular el funcionamiento de un pin analógico, ¿sí? Y están marcados en esta parte de color amarillo. Si se dan cuenta, tienen como un símbolo antes del número. Y estos son el 3, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. ¿Qué quiere decir? Que estos pines, además de trabajar con unos y ceros, ¿sí?, también me va a permitir trabajar con valores de entre 0 a 1024, ¿sí? Entonces pueden funcionar como pines digitales o pines analógicos, ¿sí? Prácticamente esos son los tres diferentes tipos de pines. Entonces, en el pin digital solo conecto sensores o valores que me van a dar como resultado 0 y 1. Los pines analógicos es para sensores que van a obtener una lectura más justa, como temperatura, como luminosidad, como distancia, ¿sí? Y en los pines PWM, pues podemos utilizar valores de los dos tipos, ¿sí? Muchos tratan de cuidar el uso de estos pines porque son muy importantes a la hora de hacer unos códigos. Ya que sabemos cuántos tipos de pines existen, en el Arduino ya sabemos que hay digitales, analógicos y PWM. Ya podemos utilizar o saber cómo declarar un pin. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva. Dice sintaxis para declarar pin mod. Este comando permite declarar un pin de entrada o de salida. Recuerden, entrada son los que introducen valores a un botón, como un botón, un sensor de lectura de Arduino. Y de salida son pines que muestran un resultado como un LED, una pantalla LCD o un motor, etc. Entonces, si yo quiero detectar la humedad, ¿sí?, y esto quiero meterlo al Arduino, ¿sale? Es humedad. Tengo que definir como un
pin de entrada. Si yo quiero detectar la intensidad luminosa, cuánta luz hay en el ambiente, también es de entrada. Si yo quiero detectar la distancia que hay, también es de entrada. Entonces yo voy a medir temperatura, humedad, distancia, van a ser de entrada porque yo voy a introducir un valor a mi Arduino. Pero si yo quiero mostrar este valor en una pantalla, en un LED, ¿sí? O quiero arrancar un motor, pues prácticamente estos son de salida porque tengo que enviarle un voltaje y un voltaje a cada uno de estos. Sin embargo, aquí estoy recibiendo un voltaje. Entonces es muy importante definir si quiero establecer o configurar un pin de entrada o como un pin de salida. Entonces, veamos. Aquí estamos definiendo un botón en el pin 11 y en el pin 12. Recordemos que en Arduino tenemos diferentes pines. Si yo me voy a mi Arduino, aquí el 12 es un pin de tipo digital, ¿sí? Y el 11 tengo un pin PWM, ¿sale? Entonces, ahí están estos botones. Estoy declarando el pin 11, ¿sí?, como tipo entrada. Es decir, que aquí yo puedo introducir un valor. Un valor de tipo 0 o 1, porque está en un pin digital. Y aquí el pin mod 12 lo estoy estableciendo como un valor de salida, ¿sí? Es decir, que yo voy a poder enviar un voltaje, ya sea un 0 o un 1, ¿sí? Entonces, chequen. Pin mod 11, input. Esto establece un pin de entrada. Pin mod 12, output, establece un pin de salida. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a poder meter valores por el pin 11 y aquí voy a poder sacar esos valores y mostrarlos por el pin 12. ¿Sí? Espero que me haya explicado. Siguiente. Ahora voy a ver cómo leer esos valores. Ya vi la sintaxis de pin mod. Ahora voy a ver cómo leer esos valores. ¿Sí? Dice, esta función con digital read, ¿sí?, lo que hacemos con digital read es leer o hacer una lectura de los puertos digitales. Si se dan cuenta, yo utilicé ahorita puertos digitales, ¿sí? Por eso utilizo digital read. Esta función se utiliza para leer valores de un pin digital. Es decir, si conectas un botón a un sensor, estos son declarados de tipo input porque introducen valores al Arduino. Sin embargo, si quieres leer el resultado de los valores que entraron al Arduino, lo haces con el comando digital read. Toma en cuenta que si lees el valor del resultado puede ser high, que es 1, o low, que es 0. High no solamente significa 1, también significa 5 volts. Y low no solamente significa 0, significa 0 volts. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí vamos a verificar. Yo tengo un pin 11 declarado, ¿sí?, de tipo entrada. ¿Qué quiere decir? Que aquí, si yo tuviera un botón y este botón estuviera conectado a una batería, signo más, ¿sí?, y este estuviera a su vez conectado a mi Arduino por el pin 11, ¿sí?, no se ve como botón. Al yo presionarlo, estoy enviando un valor. Dice digital read. Voy a leer ese valor. Entonces, si yo no lo tengo presionado, la variable valor va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo estoy presionando. Es 0, no hay voltaje. Pero si yo lo presiono, automáticamente el valor va a cambiar a 5.
Entonces cuando yo lea con Digital Read el puerto 11, ahora ya voy a tener 5 volts, ¿sí? Porque lo estoy presionando. Si lo dejo de presionar, tendré 0 volts. ¿Por qué? Porque ya no estoy mandando ninguna corriente. Entonces, de esta forma, yo ya tengo una idea del valor que le asigné por medio del puerto de lectura. ¿Vale? Entonces, ya saben que Digital Read nos permite leer un valor de lectura. ¿Sí? Bueno, puede ser de entrada, ¿no? Y lo almacena en una variable. Entonces Digital Read 11 va a leer lo que hay en el puerto 11 y lo va a almacenar en esta variable. Proseguimos. Ahora vamos a ver cómo enviar un dato. Bueno, ya vi cómo recibirlo. Ya vi que recibo el dato. Ahora, el contrario de Digital Read, tenemos Digital Write. Se utiliza para activar los pines y darles una salida. Ejemplo, si tengo un conectado al pin 12, un botón, un LED, y envío un pulso hide, envío 5 volts para encender el LED con Digital Write. O puedo enviar un 0 para apagar el LED con Digital Write igual. Entonces, supongamos que yo aquí tengo mi Arduino, ¿sí? Y a mi Arduino tengo conectado al puerto 12 un LED, al puerto 12. Acuérdense que va al GND o tierra. ¿Sí? Entonces, si yo lo tengo al puerto 12, aquí mi puerto 12 es de salida. ¿Se dan cuenta? El 12, puerto 12, output. ¿Sí? Aquí lo voy a utilizar. Digital Write 12, hide. ¿Qué quiere decir? Que yo a través de este código voy a enviar 5 volts al puerto 12. Y entonces cuando envío 5 volts, ¿qué pasa con el LED? Se prende. ¿Sí? Pero si yo envío Digital Write Loud, ¿qué pasa con el LED? ¿Qué pasa? Pues se apaga porque Low envía 0 volts y Hide envía 5 volts. Pero esto solo es posible utilizando Digital Write, Digital Write, Digital Write. ¿Vale? Entonces, Digital Read lee un valor y Digital Write lo saca, lo envía. ¿Sí? Entonces uno es de entrada y otro es de salida. Vayan anotando, vayan poniendo atención porque va a haber evaluación de este tema. Entonces vamos ahora con el siguiente. Ya vimos cómo meter un dato por medio de un puerto digital y cómo sacar un dato por medio de un puerto digital. Ahora vamos a ver cómo meter un dato por un puerto analógico y cómo sacar un dato por un puerto analógico. Es prácticamente lo mismo, solo que aquí en lugar de utilizar Digital Read, se utiliza Analog Read, ¿sí? Y obviamente, como habíamos explicado, un puerto analógico lee valores entre 0 y 1024. Un ejemplo de un sensor digital sería un sensor de línea, que solo tiene dos valores. Cuando la línea es negra, envía 1, eso ya los había explicado. Cuando la línea es blanca, envía un 0. Es por eso que puede utilizar un puerto digital. Pero un sensor analógico envía valores diferentes a 1 y 0. ¿Sí? Ejemplo, un sensor de luz detecta valores de entre 0 y 1024. Entonces, la variación de esos valores es muy diferente y no lo podemos leer con un puerto digital. ¿Por qué? Porque únicamente nos leería un 0 o un 1. Y no queremos eso, queremos leer cuánta cantidad de luz hay, ¿no? Entonces lo hacemos con un analog read. Declaramos un puerto analógico. Aquí yo dije que el puerto 0, ¿sí? Sin embargo, chequen el Arduino. Tenemos dos puertos ceros, A0 y el 0 de acá. Pero estos son analógicos, ¿sale? Entonces,
le podemos poner una A0 o podemos declararlo simplemente como 0. Pin mod para indicarle si va a ser de entrada o de salida, en este caso entrada, que quiere decir que voy a meter al Arduino un valor analógico y acá lo voy a asignar a una variable. Entonces le voy a decir que el valor va a ser igual a lo que lea por el puerto analog read. Entonces si yo tengo un sensor de temperatura y lo tengo conectado a mi Arduino, ¿sí? Este sensor va a verificar cuánta temperatura hay y ese valor lo va a enviar al puerto analógico 0, ¿sí? No, pues hay 1000 de temperatura. No, que hay 20. Entonces varían ya los valores, ya no son ceros y unos, ya es una variación de valores diferentes. Por esta razón necesitamos utilizar un puerto analógico, porque los valores no se limitan únicamente a ceros y unos, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza el puerto analog read. Ahora vamos a ver cómo escribir en un puerto analógico, ¿sí? Es decir, que yo quiero enviar un valor al puerto analógico, del tipo analógico. Bueno, entonces aquí definimos, dice, recordemos que el puerto analógico lee valores de 0 a 1024, por lo tanto, si utilizamos para enviar un valor, enviará valores en ese rango. Esto permite que al enviar un valor analógico no me limite en enviar solo valores ceros y unos, sino que puede funcionar para lecturas que requieren más exactitud, como medidas de intensidad luminosa y calor, ¿sí? Si probamos estos valores con un LED, no solo encenderá y se apagará el LED, sino que podríamos tener variación en la intensidad luminosa, modificando el brillo de un LED, luz fuerte, luz tenue o nula, ¿sí? Bueno, si yo tuviera puertos digitales, con 0 enciendo el LED y con 1, con 0 apago el LED y con 1 lo apago, digo lo enciendo, 1 enciendo, 0 lo apago. Solo esos dos valores tenemos. Pero si yo utilizo un puerto analógico, entonces mi LED lo tengo conectado y ya no va a prender y apagar, sino que puede prender muy suavecito o puede prender con mayor intensidad o con mucha mayor intensidad, ¿sí? Entonces también puedo lograr que este LED se apague, pero poco a poco, ¿sí? Que no se vea un destello nada más encendido y apagó, no, sino que también puedo variar la intensidad luminosa. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque puedo enviarle menos voltaje, entonces eso va a ocasionar que el LED no prenda tanto o con tanta intensidad, y si le envío más voltaje, pues va a prender con mayor intensidad. Para eso, ahí es un claro ejemplo de cómo funciona un puerto analógico. Entonces, si se dan cuenta, aquí yo defino en el puerto analógico 3, defino de tipo de salida, que es un output, muy importante, y aquí le pongo un valor de 512, y aquí en analog write por el puerto 3 voy a enviar 512. Si yo cambio este valor a 1000, perdón, a 1000, ya el analog write ya no va a enviar solamente 512, sino va a enviar el valor de 1000 al puerto número 3, ¿sí? Entonces prácticamente lo que hacemos acá es eso, ¿no? Verificar que tenemos valores de entre 0 y 1024. Entonces, recapitulando un poco, digital read lee un valor de un puerto digital. Digital write escribe el valor y lo manda a un puerto digital. Analog read lee un valor de entre 0 y 1024 en un puerto analógico. Y analog write escribe un valor de 0 a 1024 en un puerto analógico, ¿sí? Entonces me pregunta, bueno, ¿y el puerto PWM? Bueno, este puede soportar analog read y
digital read, digital write y analog write. Es decir, puedes utilizar el código que tú prefieras. ¿Sale? Entonces prácticamente ya estamos cerca para iniciar nuestro primer programa en Arduino. Ya vimos cómo funcionan los ciclos, ya vimos cómo funcionan los input y output, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo funcionan, qué funciones útiles existen. Bueno, vamos a empezar con estas funciones para controlar el tiempo. Y estas pequeñas funciones permiten generar una pausa de tiempo en el código Arduino, como por ejemplo mantener encendido un LED durante 10 segundos, y son muy útiles para generar un espacio de duración de una señal. ¿Vale? Entonces, dentro de las funciones de tiempos tenemos a millis. Millis es un comando que actúa como un reloj y devuelve la cantidad en milisegundos transcurridos desde que la placa Arduino comienza a ejecutar el programa actual como int largo sin signo, y el reloj se restablece a 0 después de 9 horas aproximadamente. Es decir, que cuando yo pongo int tiempo y cuando entra al loop mi programa, cuando entra por primera vez al loop, el tiempo empieza a almacenar el tiempo de encendido del programa o de ejecución del programa, y puedo almacenar hasta 9 horas únicamente. Llegando a 9 horas aproximadamente, esta variable millis se resetea y vuelve a iniciar en 0. ¿Sí? Entonces, si tú deseas controlar el tiempo que se ejecuta tu programa y quieres que se reinicie o se cierre cada hora, o quieres que un código se ejecute cada, no sé, 30 segundos, 30 minutos, puedes utilizar esta función. ¿Sí? Aquí yo en la variable tiempo estoy almacenando los milisegundos. Después tenemos micros. Es similar, pero este almacena en microsegundos, no en milisegundos, en microsegundos. Y la verdad es que puede almacenar únicamente hasta 70 minutos aproximadamente. Este no aguanta muchas horas. Entonces tiene la misma función. Se declara la variable de tipo long aquí arriba y se le asigna el valor de los micros. ¿Sí? Una vez que se asignó, ya pasan 70 minutos y puede ser que se resete. Depende de la memoria también del microcontrolador que estés utilizando o del Arduino que estés utilizando. En este caso, no es lo mismo utilizar un Arduino Nano que un Arduino Uno que un Arduino Mega. Existen diferentes tipos de placas, unas con mayor memoria y unas con menor memoria. Esto se va a resetear cuando la memoria prácticamente tenga un volcado. Ahora vamos con esta función que es una de las más importantes y es delay. ¿Sí? Delay ms, ahí irán los milisegundos, genera una pausa en el programa por la cantidad de tiempo especificada. Los argumentos toman tiempo en milisegundos. Ejemplo, si quieres encender y apagar un LED cada segundo, puedes hacer uso de esta función. Si tú quieres encender un LED que encienda un segundo y que se apague un segundo, que encienda un segundo y que se apague un segundo, puedes hacerlo utilizando un delay. ¿Sí? Delay. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo de cómo encender y apagar un LED. Primero, como es un LED, obviamente de qué tipo de entrada va a ser el puerto, de entrada o de salida. Es un LED, es output porque voy a mostrar, ¿no? Entonces voy a declarar un puerto de tipo entero, el cual va a estar asignado al puerto 12 del Arduino. ¿Sí? Y aquí puedo utilizar el nombre en lugar del número. En lugar de poner pinmod 12, puedo poner pinmod LED y no hay problema. Pero tampoco hay problema si yo utilizo el 12. ¿Sí? Es recomendable utilizar la variable porque en caso de que se cambie aquí el puerto, no tengo que escribirlo acá, o sea, ya se cambia automáticamente en todo, pero bueno, es válido. Entonces tengo pinmod 12 de tipo salida. ¿Sí? Ya estoy viendo que aquí va a ser de tipo salida, de tipo output. ¿Sí? Entonces aquí en el loop le voy a decir digital write,
que acuérdense que voy a enviar por el puerto digital, voy a enviar 5 volts, LED high. Entonces ahí se encendería mi LED y el delay me está diciendo que va a esperar 100 milisegundos. Crea una pausa de un segundo entonces. Entonces se va a mantener prendido un segundo y luego va a ejecutar este código. Digital write let low, es decir, va a mandar 0 volts y lo va a apagar durante un segundo. Como este código que tenemos aquí está dentro del loop, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer esto es que se va a repetir. ¿Qué quiere decir? Bueno, que va a emprender mi LED un segundo, va a encender un segundo y al otro segundo se va a apagar. Va a regresar, va a encender nuevamente mi LED un segundo y al otro segundo se va a apagar. ¿Por qué? Porque esto se cicla dentro del loop. Con solo programarlo una vez, con solo programar esto una vez, genero un ciclo en el loop, el cual va a estar ejecutando este código hasta el infinito, hasta que tú apagues tu equipo, hasta que tú apagues tu placa, ¿sí? Entonces, sea que importante, lo importante del comando delay genera una pausa para que se mantenga prendido o para que se mantenga apagado, ¿sí? ¿Qué pasa si no lleva el delay en este programa? Si no llevara el delay, si lo borráramos de acá, bueno, va a empezar y ni siquiera se va a dar, no nos va a dar tiempo de encender ni apagarlo porque este código se ejecuta muy rápido, entonces nuestra vista no va a poder ver si se enciende o se apaga el LED, ¿sí? Entonces, si creamos una pausa de 1000 milisegundos cada segundo, si tú quieres, dices, no, va muy lento, pues le puedes cambiar aquí a 500, ¿sí? Le cambias aquí a 500 y ya va a ir se va a ver como un parpadeo más rápido. Entonces tú puedes generar igual una serie de parpadeos en un LED. Pero de entrada, pues prácticamente ese es el comando de ley. Este se ejecuta automáticamente o hace la pausa de acuerdo al código que está arriba, ¿sí? Entonces deja como que en memoria el comando que está arriba, lo deja como que en memoria por un segundo. Aquí igual, el comando que está arriba lo deja como que en memoria por un segundo. ¿Vale? A diferencia de los demás que lo que hacen es únicamente medir el tiempo a partir de que inició la placa. Bueno, ahora tenemos aquí high y low, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, para encender y apagar un LED. Pero aquí lo vamos a ver mejor. Estas palabras son reservadas, son constantes, utilizadas que representan valores lógicos de 0 volts o 1 volt, o 5 volts, que es 0 o 1. De esta forma utilizaremos high para mandar 5 volts y low para mandar 0. Aquí hay un errorcito. Aquí es low para mandar 0. ¿Sí? Low para mandar 0 volts. Si lo programamos en Arduino, tomando un LED y programamos high, encenderá el LED con 5 volts y low lo apagará al mandar 0 volts. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta aquí, yo tengo un digital read, es decir, que voy a leer un high. Dice acá, este programa hace lo siguiente. El pin 11 es de entrada, entonces imagínate que yo tengo aquí un Arduino y aquí tengo un botón que está conectado al puerto 11 y aquí tengo un LED que está conectado al puerto 12. Entonces aquí, si se dan cuenta, mi pin mod está de tipo input, que quiere decir que si yo lo presiono, este va a estar conectado al más. Si yo lo presiono, va a mandar 5 volts. ¿Sí? Por eso aquí hago un condicional que dice digital read puerto 11 es igual a height, es decir, que es igual a 5 volts. Va a irse al digital write 12, que es el pin 12. ¿Sí? Y lo va a encender. Solo si yo presiono, enciende acá. Si no lo presiono, no pasa nada. No pasa. ¿Sí? Es programado esto. Pueden poder yo poner el botón aquí, ¿verdad? Y hacer lo mismo. Pero
puedo poner un botón aquí y cuando lo pulse pues envían 5 volts o se quitan. Pero programado, no solo puedo prender un LED. Yo cuando lo pulse puedo decir que prenda el 12, que prenda el 13, que prenda el 8, el 7, el 6. Solo presionando un botón. ¿Sí? O puedo generar un código para que ahí haga una pequeña animación con ese botón. ¿Sí? Puedo, no sé, hacer un contador. Miles de cosas puedo hacer. Pero entonces, si se dan cuenta acá, ya estoy combinando dos tipos de códigos. PinMod de tipo input y PinMod de tipo output. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que aquí va a detectar un pulso y en base a ese pulso, con esta condición va a tomar una decisión de prender el pin. ¿Sí? Pues aquí tenemos un pequeño error, pero en general lo que tiene que ser que esto que tenemos acá se entienda. High envía 5 volts y low envía 0 volts. En resumen. ¿Sale? Ahora vamos a ir con la conexión serial. ¿Sí? Bueno, ya vimos ahora cómo asignar un tiempo. Ahora vamos con la conexión serial. ¿Qué es la conexión serial? Bueno, yo creo que ustedes también han utilizado conexión serial. Generalmente se utiliza cuando configuramos routers. Es como conectarnos al router porque este tipo de dispositivos no se les puede conectar a un monitor. Entonces, la conexión serial permite la comunicación entre el dispositivo Arduino y una computadora, ¿sí? ¿Qué puedo hacer yo con el Arduino y una computadora? Bueno, yo puedo enviar información al Arduino o el Arduino puede enviar información a la computadora. Es decir, compartir o servir como un dispositivo de entrada o salida, ¿sí? ¿Por qué es importante? Bueno, porque si aquí yo estoy detectando una temperatura por medio de un sensor, estoy detectando una temperatura, aquí yo la voy a poder, con un comando la voy a poder mostrar aquí en la pantalla, ¿sí? Sin necesidad que yo tenga un LED, sin necesidad que yo tenga una pantalla conectada al Arduino por medio del puerto serial. Envíame el valor que detectaste a la computadora, ¿sí? No, que ahora también aparte de la temperatura estás detectando la distancia. Bueno, envíame el valor de distancia. No, que ahora el valor de lo que sea, ¿no? Ahí va, ya. Y así sucesivamente. Entonces, prácticamente ya creas una interfaz tú y puedes comunicar este Arduino con una interfaz de tu computadora que esté sensando todos esos parámetros de los sensores. Y creas un software o puedes crear software embebido a través de este puerto serial. Pero ¿cómo funciona? Bueno, se tiene que preparar únicamente la conexión. Para eso, en el puerto serial, en el void setup se configura el comando serial begin, que lo que hace es establecer la velocidad de transferencia. Puede ser otro número acá, pero el más popular es el 9600. Entonces, serial begin 9600, ¿qué le vas a decir? Que el puerto de conexión serial que vas a activar dentro del Arduino va a ser el 9600. Entonces, tú desde tu computadora vas a buscar ese puerto, el puerto 9600, para estar en sincronía con el microcontrolador. Y luego en el loop puedes enviar un valor hacia el puerto serial, es decir, para yo enviarle un valor a la computadora, ejemplo, voy a declarar la variable valor igual a 100 y por medio de serial print valor lo envío yo este valor, lo envío del Arduino a la computadora. ¿Ok? ¿Sale? ¿Cuál es la diferencia entre serial print y serial write? Bueno, que serial write
generalmente admite solo números o valores numéricos, mientras que Serial Print te permite enviar caracteres, imprimir un carácter, una letra, un número, un símbolo, siempre y cuando vayan entre comillas. Entonces prácticamente lo que estamos haciendo acá es preparar la conexión, y para verificar si hay conexión serial podemos utilizar el Serial Print y Serial Write, ¿sí? Esto permite enviar un valor hacia la computadora. Ahora, ¿qué pasa si la computadora por el puerto 9600, ¿sí? Por el puerto 9600 no se envía un valor al Arduino? ¿Cómo lo recibimos? Pues de la misma forma. Aquí vamos a verlo. Para eso tenemos que generar lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, un valor de entrada de tipo en el puerto 0, igual a 0, analógico 0. Preparo la interfaz o el puerto 9600 para recibir o enviar datos. Y aquí primero lo que hago es, con una condición, verifico si está activa la conexión serial. Dice serial es mayor que 0, es decir, que hay una conexión serial activa. Si es así, entonces entrada va a ser igual a serial read. ¿Qué es serial read? Va a leer lo que alguien está escribiendo en la conexión serial. Entonces, si yo desde la computadora le envío un mensaje al Arduino, le envío una letra, se la envío al Arduino, con este serial read va a leer ese valor y lo va a almacenar en la variable entrada. Y me va a contestar serial print valor recibido, que quiere decir, mira, sí recibió el valor. Y si yo quiero que me muestre el valor, serial print la variable en decimal y ya imprime el valor que recibí. Entonces, ya vimos cómo enviar información por el puerto serial y cómo recibirla, ¿sí? Prácticamente esto es todo lo que necesitamos saber con respecto a comandos para trabajar con Arduino. Les recomiendo le den una leída por favor a las diapositivas y también investigar los tipos de conexiones que tenemos, o los tipos de sensores, si son analógicos, si son digitales. Es muy importante saber qué tipo de sensor compro para saber si lo estoy conectando en un puerto analógico o en un puerto digital, ¿sí? Entonces, por favor, les pediría yo que le echaran ganas en este aspecto. Chequen si van a trabajar con un sensor analógico o digital para saber en qué puerto se conecta. ¿Sale? Entonces les dejo las diapositivas y vamos a hacer unos ejercicios ya prácticos en la plataforma ThinkPad para que puedan analizarlos. Gracias.